Arratsaldeon, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a las tardes de Tele7. Hoy es miércoles 11 de febrero y queremos contarles muchas cosas en este recorrido por la actualidad, ya lo saben, con también invitados e invitadas que pasarán también a través de nuestro Zoom y también estarán aquí en nuestro plató de las tardes de Tele7. Vamos a hablar de solidaridad, vamos a hablar también del Día de la Mujer, la Niña y la Ciencia, y vamos a hablar de música, bueno, un sinfín de temas, comenzando por uno de los temas de la jornada. Hoy comparecencia a petición propia del presidente Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados para, bueno, informar de las causas, consecuencias y medidas adoptadas en relación a los accidentes ferroviarios de Adamuz en Córdoba y de Lleida en Barcelona. Ha comenzado, bueno, su intervención ha sido larga, ha hecho varias en la Cámara Baja, ha recordado primero a las víctimas y promete que el Estado hará todo lo posible o todo lo que esté en su mano para ayudarlos. Se refiere a que, bueno, pues en cuestión de minutos activó un amplio dispositivo que permitió salvar vidas y también alerta cuando avisa de los bulos o desinformaciones sobre esos que dicen que hay falta de inversión en infraestructuras ferroviarias. Bueno, luego escucharemos en este caso a nuestros representantes políticos en la Cámara Baja, Euskal Herria Bildu y Partido Nacionalista Vasco. Otros partidos políticos también han intervenido y han sido bastante críticos, pero bueno, la intervención primera de Pedro Sánchez, como decimos, a petición propia en el Congreso de los Diputados. Como consecuencia de la tragedia, y desgraciadamente ya es recurrente cada vez que hay una crisis, se han lanzado muchos bulos a lo largo de este último mes. Uno de los más recurrentes es que el accidente se ha producido porque el Gobierno ya no invierte en mantenimiento y solo lo hace en bonos de transporte. Pero permítanme que sea claro en esta cuestión, porque esta es una mentira colosal, es una gran mentira. Y creo que los datos van a corroborar la posición del Gobierno de España. Miren, desde el año 2018 hemos multiplicado prácticamente por 3 la inversión en infraestructura ferroviaria, luego hablaremos de kilómetros, pasando de 1.700 millones de euros a cerca de 5.000 millones de euros en el año 2025. Por tanto, en 2018 la inversión era de 1.700 millones de euros y en 2025 fue de 5.000 millones de euros. En el grueso de ese periodo, la inversión en infraestructuras ferroviarias en España ha crecido a un ritmo superior, y creo que también es importante porque se ha dicho en algunos medios de comunicación en términos reales, es decir, descontada la inflación. Y lo hemos hecho además a un ritmo superior a países de referencia como es, por ejemplo, Francia o Alemania. Y en el caso de la alta velocidad, si nos especificamos y ponemos el foco en la alta velocidad, esa inversión se ha incrementado cerca de un 75%. Un 75%. Algo parecido ha ocurrido con la compra de material ferroviario, que es algo que siempre ha sido recurrente en la presencia de la opinión publicada o la opinión pública sobre el estado del material ferroviario. Pues bien, la inversión en adquisición de nuevos trenes, nuevos equipos, se ha multiplicado por 10, pasando de una media anual de 150 millones de euros entre el año 2011 y 2017, una media anual, repito, de 150 millones de euros, a más de 1.500 millones de euros con el actual Gobierno. ¿Qué ha ocurrido con el gasto de mantenimiento? Pues lo mismo. Desde 2018, este gasto de mantenimiento de la vía ferroviaria se ha aumentado en un 54%. Y el mantenimiento por kilómetro de vía, que es lo que se espetaba por parte de alguna de sus señorías, el mantenimiento por kilómetro de vía ha pasado de los 46.000 euros con la administración de Mariano Rajoy a más de 71.000 euros y, por tanto, un aumento superior al 50%, tanto en términos absolutos como también en kilómetro circulado. Incluso si tenemos en cuenta la inflación, el aumento de los costes de materiales que, por supuesto, ha habido durante todos estos años, comprobamos que el Gobierno de España dedica un 26% más a mantener la red ferroviaria que lo que dedicó la anterior administración del Partido Popular. De hecho, nuestro gasto en renovación y mantenimiento por kilómetro de vía está también por encima de la media europea, y creo que esto es importante reseñarlo. ¿Qué quiero decir con todo ello, señorías? Que no engañemos a la ciudadanía. Entre 2012 y 2018, la inversión en infraestructura ferroviaria se redujo a la mitad
Y hoy España invierte casi el triple a niveles comparables a los de los países más avanzados de la Unión Europea, a los cuales antes he hecho referencia. Señorías, todo este esfuerzo inversor va mucho más allá de la hoja de cálculos y está dando resultados tangibles. Pese a esta tragedia que hemos vivido en Adamuz y también en la localidad catalana de Lleida, desde que tengo el honor de gobernar este país, la media de accidentes ferroviarios graves y significativos se ha reducido en España un 11% respecto al periodo 2012-2018. A pesar de que el número de pasajeros ha aumentado en torno al 15%. Por tanto, repito, se han reducido una media de un 11% los accidentes ferroviarios, al tiempo que se ha aumentado en un 15% el número de pasajeros desde que estamos en el Gobierno. Es decir, hay mucho más tráfico ferroviario y hay menos accidentes ferroviarios. Naturalmente, a la vista de los acontecimientos recientes, es lícito preguntarse algo que creo que nos podemos preguntar todos, y yo el primero, y es si el nivel actual de inversión es suficiente. Y creo que es un debate necesario, oportuno, que debemos tener en esta Cámara porque también nos lo piden, lo requieren los ciudadanos. Nosotros en este aspecto, señorías, vamos a actuar. De momento acabamos de cerrar un acuerdo importante con el sector que va a servir para reforzar la seguridad y también esperamos la satisfacción de los viajeros y de los trabajadores del sistema ferroviario. En concreto, hemos acordado incrementar en 1.800 millones de euros la inversión en mantenimiento. Hemos acordado también el reforzar las plantillas de Adif y de Renfe con 3.600 incorporaciones en conducción, en estaciones, en mantenimiento y en operaciones. Vamos a garantizar unas tasas de reposición no inferiores al 115% en los presupuestos generales del Estado y vamos a fortalecer la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria con 50 profesionales adicionales para que pueda ejercer mejor sus tareas de inspección en la red. Y vamos a crear un comité para la armonización y coordinación en la gestión compartida de la seguridad, un grupo de seguimiento de limitaciones temporales de la velocidad y también de la infraestructura y otro grupo de alertas meteorológicas como consecuencia de la realidad climática que tenemos cada vez más grave. Estas medidas, como saben, han sido pactadas con los grandes sindicatos del sector y si cuando concluyan sus investigaciones los expertos y las expertas de la CIAF nos dicen que necesitamos hacer más, lo haremos, señorías. La ciudadanía, también ustedes, pueden estar seguros de ello. Bueno, nuestros representantes, partidos políticos vascos, como decimos, con representación en la Cámara Baja, en el Congreso de los Diputados de Euskal Herria Bildu, su portavoz Merche Aizpurua acusa al grupo de la oposición, al Partido Popular, de intentar reequilibrar la nefasta y criminal gestión de la Dana, porque utilizan, ¿no?, la tragedia de la Dana para, bueno, pues atacar al gobierno de Pedro Sánchez. Pide clarificar lo que ha pasado con el accidente de Adamuz. También ha retado a Aizpurua a los diputados del Partido Popular, del Partido Nacionalista Vasco y de Junts, que sean valientes y que digan claramente, en cuanto a esa defensa del escudo social, que quieren desahuciar a familias vulnerables. Mira, hay quienes están utilizando estos accidentes para achacarles a ustedes lo ocurrido, incluso achacarles a las víctimas, para ajustar cuentas políticas con el Gobierno, porque al Partido Popular no le importa ni la situación del sistema ferroviario, ni le importa saber lo ocurrido, ni le importan siquiera las víctimas. El Partido Popular busca utilizar estos accidentes para intentar reequilibrar la nefasta y criminal gestión que hicieron y siguen haciendo de la Dana en Valencia. Nosotras no lo haremos, pero sí creemos que tanto las víctimas como la ciudadanía en general, y más allá de la transparencia y rendición de cuentas que su Gobierno y el ministro han hecho, lo que necesitan es que se esclarezca lo ocurrido, que se esclarezcan las causas para tomar las decisiones que correspondan y evitar que vuelva a producirse. Y entonces deberá dilucidarse también si han existido decisiones políticas que por activa o por pasiva influyeron en el desastre. Y en consecuencia habrá que pedir las responsabilidades oportunas. Esto es lo que llevan 2 meses expandiendo las derechas de todo signo, las españolas, las vascas y las catalanas, todos a una, con las mismas mentiras y excusas. Y les reto a ustedes, señorías del PP, del PNV y Junts, a que suban aquí, que sean valientes y digan claramente que quieren desahuciar a familias vulnerables,
porque creen que los intereses de los propietarios están por delante. Suban aquí y digan que asumen la responsabilidad de los desahucios que desde ahora en adelante se produzcan. Y les reto a que ofrezcan algún dato real sobre esos supuestos propietarios vulnerables. Que suban aquí y expliquen por qué no pagan ustedes las rentas del Fondo de Compensación a los propietarios ni ofrecen alternativas habitacionales a los vulnerables, cuando es su responsabilidad desde sus gobiernos. Que suban aquí y defiendan su posición sin mentiras, que se hagan cargo de sus decisiones y asuman su responsabilidad en las consecuencias. Esto sería ser honesto con la gente. Pero es que esto, señor Sánchez, hacer frente a cada mentira, a cada bulo, con cualquier medida de protección y justicia social para defenderlas, es su responsabilidad. Es lo que debería estar haciendo usted y su Gobierno con todos los medios a su alcance, por respeto a la sociedad y su derecho a un debate público y político y plural, sí, pero sin mentiras ni desinformación. Y lo estamos haciendo las fuerzas de izquierda solas. Defender la justicia social y los derechos básicos para quien más lo necesita. Esto es lo que estamos haciendo nosotras, mientras ustedes rebajan el alcance de las medidas y dejan sin protección a miles de familias en lugar de defenderlas y tomar las decisiones necesarias. Bueno, y escuchamos a Maribel Vaquero, portavoz del Partido Nacionalista Vasco. Habla también de los fallos en el ferrocarril, que no solamente aduce, ¿no?, una falta de inversión. Ha hablado Pedro Sánchez, ¿no?, de ese incremento, del tema de las inversiones. Vaquero habla de también la falta de mantenimiento preventivo y protocolos operativos. Todo en un conjunto tiene que funcionar y, como decimos, transcurrir en que sea un medio de transporte seguro, como es el tren, el ferrocarril. Y bueno, pues Maribel Vaquero también le ha dado un buen repaso al presidente Pedro Sánchez. Entonces dicen, se está invirtiendo como nunca, pero el ferrocarril no falla solo por falta de inversión. El mantenimiento preventivo, la mala planificación y los protocolos operativos tienen gran importancia. Sobre todo, tal y como ha repetido hoy, se escudan en que estamos pagando décadas de abandono y que por ello el caos actual no es culpa del Gobierno actual, sino una herencia estructural. Ustedes llevan gobernando ya 7 años y atrás, tiempo atrás, también hubo gobiernos socialistas que gestionaron infraestructuras ferroviarias. Hoy no vale escudarse en el pasado, aunque de todas formas al ciudadano de a pie tampoco le importa quién gobernaba y cuándo. Lo que quiere escuchar de quien ahora gobierna es que se toma en serio su situación, se preocupa y aporta soluciones. Además de saber qué pasó en Adamuz, en Gelida, la Comisión de Investigación de la CIAF arrojará luz sobre ello. Lo que le pedimos es que reconozca el problema sin eufemismos y sin alarmismos, porque los alarmismos lo único que hacen es provocar que se pierda la confianza en el que hasta ahora se considera el modo de transporte más sostenible, seguro y fiable. Y es que a raíz de estos sucesos, el porcentaje de confianza en el tren ha bajado un 58%. Señor Sánchez, esa es su función ahora, garantizar la seguridad de los viajeros y recobrar la confianza en el transporte ferroviario que tantos estudiantes y trabajadores necesitan para su vida diaria. Haga lo que tenga que hacer, sin echar la mirada a gobiernos pasados, y sea responsable también de lo que no ha hecho. Que nos diga qué líneas concretas y tramos necesitan una revisión, cuáles son los fallos repetidos, si son fallos de infraestructura, de gestión o de operación, y que se asuman responsabilidades. Y cuando hablo de asumir responsabilidades no me refiero a dimisiones teatrales de esas que se piden para desgastar al adversario político. Me refiero a asumir la responsabilidad de gobierno, incluso aunque la causa sea antigua, porque cuando se gobierna se asume lo que hay hoy, aunque la responsabilidad histórica sea de otros. Asumir la responsabilidad política también conlleva a asumir decisiones impopulares, como cambiar la política de bonos y descuentos para reconducir esas partidas al mantenimiento de las infraestructuras, es decir, a reordenar prioridades y también a exigir resultados. Porque, presidente, gobernar es responder, no solo decir aquello que la sociedad quiere escuchar. El transporte público no se puede reducir al anuncio de rebajas y descuentos. Detrás de una incidencia tenemos que ser conscientes de que hay horas perdidas, jornadas laborales afectadas, problemas de conciliación y un impacto económico real. Hay mucho enfado cuando todos los días llegar al trabajo o a la universidad se convierte en una odisea.
coincidirá conmigo en que no podemos dar por normal ni aceptar que miles de personas lleguen tarde al trabajo por fallos que se repiten, más allá de las numerosas obras en ejecución. Necesitamos transparencia y un plan creíble y verificable para mejorar las infraestructuras ferroviarias, competencia del Estado, en el que nos digan qué van a hacer, en cuánto tiempo, qué mejoras plantean, con objetivos medibles, porque sin un calendario y un compromiso el relato es propaganda. Bueno, y hoy una jornada muy intensa, una mañana diferente, donde los chiquis, los menores, se han convertido en científicos, científicas, investigadores por un día, claro que sí. Hoy es el Día Mundial de la Niña y la Mujer en la Ciencia y este domingo 15 de febrero también es una fecha importante, el Día Internacional del Cáncer Infantil. Con todas estas fechas y sobre todo con los menores y sus familias como protagonistas, pues vamos a conocer los detalles de cómo ha sido una mañana pues bastante provechosa en el espacio que tiene la Cuadri del Hospi en Cruces. Damos la bienvenida a Nerea Rosón y Débora Martín, ellas se forman parte de la gran familia de la Cuadri del Hospi. Nerea, Débora, buenas tardes, Arratsaldeon. Arratsaldeon, un placer. Bueno, y parte importante, las que han lidiado con las preguntas y curiosidades y han estado dando ahí una masterclass y acercando la ciencia a estos pequeños investigadores, investigadoras. Ella es Edurne Rojas, investigadora del Instituto Biofísica. Edurne, buenas tardes. Arrastión. Hola, buenas tardes. Bueno, veremos luego, Edurne, te hemos visto con una compañera ahí, bueno, en plena faena esta misma mañana en la Cuadri del Hospi Gunea, donde, bueno, pues los chiquis estaban atentísimos y estabais ahí desarrollando esta, vamos a decir, esta actividad tan diferente, pero antes, por comentar un poquito, por empezar, por explicar, Nerea, Débora, Edurne, cómo surge la idea de acercar en la ciencia a los chiquis, ¿no? Sacarles un poquito de ese entorno que, bueno, es el espacio, el Gunea, ¿no? La Cuadri del Hospi Gunea, pues para sacarles del espacio hospitalario al uso, para que puedan hacer talleres, puedan jugar, compartir, pero en este caso, hoy, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, y el domingo también un día importante. ¿Cómo surge la iniciativa? Y no sé si es la primera vez que la hacéis. Bueno, no sé si queréis contar primero vosotras un poco Nerea, Débora. el espacio de la Cuadri. Sí, perfecto, sí, pues la actividad fue propuesta por parte del equipo de las investigadoras de biofísica, en este caso. Nos lo hicieron un poco hilar, pues en conmemoración también del día de hoy, del día 15 de febrero, que es el próximo domingo, el Día Internacional del Cáncer Infantil, y nos pareció una propuesta súper interesante y bonita para ofrecer también a estas familias una mañana diferente. Y cómo no, teniendo en cuenta que es un tema que les toca muy de cerca, ¿no? El tema de la investigación. Claro, porque como comentáis, Nerea, Débora, al final es también implicar, ¿no? a los menores, a las familias, en cómo la investigación permite avances, ¿no? Permite mejorar y tener esas esperanzas cuando hablamos de cáncer. Los datos están ahí, en Nerea, Débora, en Euskadi, los tenemos aquí, ¿no? Se diagnostican en torno a 55-60 nuevos casos de cáncer infantil, ya conocemos los más frecuentes, ¿no? Leucemia, tumores cerebrales. Hay bastantes esperanzas, tasas de supervivencia han mejorado, pero la investigación es clave para que podamos tener esas esperanzas, ¿no? Eso es, y así lo saben también los más pequeños, porque al final ellos saben que detrás de cada tratamiento hay un grupo y un equipo de investigadores que investiga todo lo que puede ayudarles en el proceso de un niño con cáncer. Y bueno, así lo han conocido también hoy en nuestro espacio, en el Gunea, que han podido disfrutar de esta actividad junto con unas investigadoras. O sea que súper bien. Edurne, os habéis acercado a una compi y tú, ahí estamos viendo imágenes, ¿cómo ha sido la mañanita? Porque seguramente que nos habéis librado de preguntas, esperamos que habréis tenido seguramente sí las respuestas, porque los niños y niñas son muy curiosos, ¿no? Al final son, pues investigadores por un día. ¿Cómo ha sido ese encuentro con ellos y con ellas? Sí, efectivamente. Nosotros al final trabajamos, ¿no?, de puertas, como digo yo, hacia adentro y es muy bonita este tipo de actividades para mostrar a la sociedad lo que hacemos, pero especialmente cuando lo hacemos con niños es especialmente motivador, pues porque ves esa energía, ¿no? Han sido súper participativos, ha sido una experiencia muy, muy bonita. Cómo querían aprender, cómo querían hacer ellos los experimentos. De hecho, nos han dicho que eran muy fáciles.
Así que la próxima intentaremos llevar cosas más difíciles y sí, al final lo que queremos es transmitir pues un poco lo que hacemos y generar vocaciones, ¿no? Y yo creo que ha sido una experiencia muy positiva, yo creo que lo hemos conseguido porque incluso un par de ellos nos han dicho que les apuntáramos en la lista de cuando acabaran de terminar el fútbol, entonces empezaban con el laboratorio, así que yo creo que en ese sentido ha sido muy gratificante, desde luego. Oye, fomentando esas vocaciones científicas, investigadoras, aquí haciendo cantera, Edurne, está muy bien. Además, precisamente, a ver, chicos y chicas, eran menores, como decimos, de diferentes edades, pero Edurne, tampoco es casualidad, hay muchos investigadores en el Instituto de Biofísica, pero que fueres dos mujeres precisamente en el día de hoy, el Día de la Mujer, la Niña y la Ciencia, para empujar un poquito, ¿no? Y fomentar el interés en la ciencia, en la investigación, también a las más pequeñas, en este caso. Eso es, yo lidero un grupo de investigación en el cual tengo bastante representación femenina, también tengo obviamente masculina, pero sí que es cierto que a nivel de investigadores sí que es bastante, o incluso más personal femenino. Yo creo que el día de hoy es un poco también para alzar la voz, ¿no? Y decir que esa representación femenina también tiene que estar en puestos importantes de altos cargos. Entonces sí, hay que despertar vocaciones, pero hay que decirle a las mujeres que hay que seguir, que no tienes que renunciar a tus sueños porque son compatibles con otro tipo de obligaciones o cosas que quieras conseguir. Edurne, esos experimentos tan fáciles, o esas pruebas que, según los chiquis, nada, el año que viene vamos a tener que, no sé, que nos vamos a tener que vais a tener que llevar. ¿Cuál ha sido un poquito? ¿Qué les habéis enseñado? Sí, nosotros en el laboratorio lo que hacemos es ingeniería de anticuerpos, que consiste básicamente, los anticuerpos son moléculas que nos ayudan, ¿no? Nos protegen contra enfermedades o nos ayudan a mejorar el tratamiento contra, pues por ejemplo, pues un cáncer o enfermedades autoinmunes. Entonces, lo que nosotros hacemos en el laboratorio es mejorar estos anticuerpos y hacer que sean moléculas más potentes. Entonces, lo que les hemos enseñado en el laboratorio pues es, uno, a ver esos anticuerpos en un gel, que son esas cubetas que veis ahí verdes, las hemos visto lo que es un anticuerpo, y luego por otro lado hemos comparado la potencia de 3 anticuerpos en un tipo de experimentos que dan color. Básicamente, cuanto más color tienen, más fuerte, vamos a decir, se une al trocito de la célula cancerígena. Entonces, bueno, les hemos dado uno a cada uno y han discutido entre ellos y han visto pues cuál de ellos es mejor. Nerea, Débora, ¿no sabéis si habéis estado vosotras, habéis podido estar en la jornada de esta mañana en el GUNEA? Sí, hemos estado aquí las dos y bueno, no solo nosotras, sino que los aitas y las amas que estaban junto a sus hijos veían cómo disfrutaban, cómo entre ellos también se ayudaban, así que ha sido, vamos, súper positivo. Nerea, Débora, ¿qué supone, lo estáis explicando, ¿no? Pues esta actividad, ya el GUNEA, ¿no? De la Cuadrilospi ya lo hemos recordado, lo hemos contado aquí desde cuando todavía no estaba ni formado, cuando era un proyecto de cómo va a ser un espacio para salir, ¿no? De esa vorágine hospitalaria, para tener un lugar de descanso para las familias, para los menores, todo lo que supone, ¿no? A nivel no solamente físico de un espacio, es mucho más allá, va con lo emocional. Y en este caso, con esta actividad, Nerea, Débora, también es intentar hacer entender, es complicado, ¿no? Como a los menores, a los chiquis, y hablar de su enfermedad, ¿no? De cómo está la investigación, cómo son los avances, los tratamientos, es algo que ellos tienen que comprender, ¿no? Nerea, Débora, al final son muy chiquitines, pero por cuestiones de la vida y por la enfermedad, pues al final yo creo que alcanza más entendimiento, más madurez que muchos chiquis quizá de su edad, porque les toca vivir. Con estas iniciativas se trata un poquito también de que comprendan y que entiendan la situación en la que está quizá, ¿no? Y también sus familias, claro. Sí, totalmente, como tú has dicho, ellos son personas, no importa la edad, son personas y niños que afrontan esta realidad con mucha valentía y como muy maduros, y entienden perfectamente cualquier cosa que tanto los médicos como en este caso hoy las investigadoras lo han explicado súper bien, y ellos han entendido perfectamente qué era lo que hacía el anticuerpo, cómo lo hacía y demás cuestiones. Sí, al final yo creo que es un poco también el interés que pueden tener ellos porque les toca muy de cerca el tema. Entonces,
ellos han actuado y han participado súper con un montón de ganas. Después las madres incluso nos han dado las gracias, pues a nosotras en concreto, pero bueno, nosotras las trasladamos también a las investigadoras que habéis venido al local y habéis querido hacer este proyecto con nosotras, este taller, y desde la Cuadrilla del Hospi súper agradecidos. Y aprovechando la tesitura, Nerea, Débora, el domingo es el Día Internacional del Cáncer Infantil, la investigación es fundamental, ya tenemos también a Edurne, una de nuestras grandes investigadoras, se necesitan recursos, se necesita financiación, se necesita apoyo económico, vamos a aprovechar también este momento, esta ventana que siempre tenéis, ya lo sabéis, desde siempre, en las tardes de Tele7, para hacer ese llamamiento en que no solamente un día en concreto, que hay que apoyar, que la investigación salva vidas y que hay esa esperanza, pero que hay que poner nuestro granito de arena, ¿no? Ahí estamos con los profesionales, los investigadores que necesitan ese apoyo. Nerea, Débora, hay que dar un poquito un empuje y hay que financiar esos proyectos, ¿verdad? Sí, que al final justamente lo hablábamos esta mañana, que el 15 de febrero es el día que se conmemora, ¿no?, el Día Internacional del Cáncer Infantil, pero que el cáncer infantil está todo el año, que está presente en muchos menores, y creo que sin la investigación y sin los fondos para poder seguir investigando no hacemos nada. Entonces desde la Cuadrilla del Hospi pedimos siempre toda la colaboración de todas aquellas personas que quieran aportar su grano de arena a esta causa, porque desde la asociación, desde que se creó, apoyamos económicamente a cualquier línea de investigación que haya aquí en Biocruces, en Vizcaya, y en todo lo que se pueda apoyar, pues ahí estaremos. Edurne, ahí los investigadores, investigadoras dejándoos la piel, es importante ese apoyo, esa financiación, se necesita, es necesario. Edurne, y yo sé que cuando hablamos de esperanzas no quiero hablar de en un futuro y hablar de la palabra, pero sí que se está mejorando, hay avances, ¿no, Edurne? Hay, bueno, decirlo así, sí, es que me sale la palabra, ¿hay esperanzas? Sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Yo creo que el camino es el que estamos haciendo. En nuestro laboratorio sí que es cierto que estamos haciendo ciencia básica, o sea, de ahí a llegar a la clínica es un proceso lento, pero bueno, nuestra intención es aportar en esa dirección, por supuesto. Y bueno, simplemente por apoyar lo que han dicho mis compañeras, es importante apoyar la investigación económicamente y es importante intentar dar estabilidad a los investigadores para que no haya esa fuga de talentos, ¿no?, que siempre se habla, es muy, muy importante. Sí, porque Edurne, aquí tenemos a grandes investigadores, tenemos mucho talento, somos referente además, ¿no?, en investigación, hablamos de Biocruces, Instituto Biofísica, estamos hablando bueno, que somos referentes, ¿no?, en la lucha también contra el cáncer, con asociaciones además, ¿no?, y aportando todo vuestro trabajo, pero que no haya esa fuga, porque al final tenemos aquí talento, pues hay que retener ese talento, porque como decimos, aquí se hacen grandes avances, pero hay veces que si no hay ese apoyo, Edurne, no sé si conocerás algún ejemplo de compañeros o compañeras que se han marchado quizá fuera de nuestro territorio, de Euskadi. Claro, efectivamente, hay mucha gente, yo conozco a mucha gente, yo misma me tuve que ir, bueno, para formarme también, ¿no?, al extranjero, y yo tuve la suerte de poder volver con un programa de retorno de atracción de talento que se llama Ikerbasque, que es como estoy contratada, pero hay mucha gente que no puede volver porque no hay una estabilidad. En España es muy difícil hacer una carrera de investigación, entonces a mí ahora que me toca contratar a personal después de formarles y ser pues expertos en un tipo de técnica o de molécula que están desarrollando, se me acaba la financiación y les tengo que dejar irse, mientras que sería mucho más productivo si tuviera la manera de que esas personas se pudieran establecer en los institutos o en las universidades. Edurne, yo sé que es muy complicado y no entendemos, yo por lo menos, yo me incluyo, la primera, el tema de investigación, porque hay mucho trabajo detrás y cosas quizá muy, pues bueno, sesudas, pero los retos, ¿cuál es ahora mismo la línea de trabajo en las que, bueno, pues estáis en ello para conseguir, bueno, librar esa batalla contra el cáncer? Bueno, nosotros, como decía, estamos intentando mejorar la potencia de anticuerpos. Esto es importante para conseguir con la misma dosis mejor, o con la misma dosis el mismo efecto, ¿no?, o mayor efecto, pero también intentar reducir los efectos secundarios que ese tratamiento pueda generar. Entonces yo creo que con el cáncer en concreto uno de los retos de mayor importancia es la resistencia a los tratamientos, ¿no?
Al final el cáncer no es una cosa, las células no son una cosa estática, van respondiendo también al tratamiento, pasa un poco como con los virus. Entonces al final necesitas pues hacer combinaciones de moléculas, intentar atacar el problema desde diferentes ángulos. Y yo creo que esa es la manera de conseguirlo, pero siempre teniendo en cuenta que pues obviamente son personas donde vas a introducir estos fármacos y hay efectos secundarios que obviamente no son deseados. Intentar, ¿no?, reducir esos efectos secundarios, mantener esa calidad de vida y librar esta batalla contra el cáncer. Edurne, pues no te nos vayas, te retenemos aquí en nuestro territorio para que sigas investigando en el Instituto de Biofísica. Es que ricasco, Edurne y Zorionak, por vuestro trabajo, para ti y todas las compañeras en este día y los compañeros también. Y Nerea, Débora, es que ricasco, gracias también, Zorionak, por vuestra labor. Un besito a la gran familia, que os queremos mucho, de la cuadrilla del Hospi, a todas y cada uno de vosotros, y a los chiquis darles también un abrazote enorme, que son los auténticos protagonistas, investigadores por un día. Un beso enorme a las tres. Gracias, que ricasco. Un besín, gracias. Bueno, y seguimos con más actualidad. Hoy el lehendakari Manuel Pradales ha intervenido en los encuentros de ella, del conocido periódico, y ha hablado, bueno, pues del cumplimiento del Estatuto de Gernika y la situación, bueno, de la política en general. Habla de la sintonía, buena sintonía en principio, esa reunión de hace unos días con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de no alimentar, como pasa fuera de aquí, no alimentar el clima de crispación política. Reitero hoy el llamamiento a toda la sociedad vasca en el compromiso de la defensa de la Casa Vasca. No podemos mirar hacia otro lado porque el autogobierno es el mejor refugio ante las dificultades que puedan llegar. Y en este sentido, es momento de recordar y reivindicar lo que el Estatuto de Gernika representa. Primero, la capacidad de gobernar nuestra propia casa, es decir, de autogobernarnos. Segundo, de contar con herramientas para gestionar de manera directa todas las materias que nos corresponden. Y tercero, la voluntad de disponer de todos los instrumentos para afrontar las transformaciones que Euskadi necesita. Es momento de recordar y de reivindicar los principios. El Estatuto fue la plasmación de un pacto entre sujetos políticos propios y diferenciados que además fue refrendado posteriormente por las y los vascos. Un pacto que en aquel momento contribuyó decisivamente a la estabilidad democrática del Estado en un momento histórico muy complicado. Un pacto que nos ha traído bienestar, que nos ha traído progreso, que nos ha traído proyección internacional, a pesar de que algunos lo hayan despreciado y minusvalorado de manera continua durante décadas. El Estatuto es, por lo tanto, un pacto político, no una carta otorgada. Es un acuerdo bilateral firmado entre iguales. Y siendo así, no puede reinterpretarse de manera unilateral, ni mucho menos puede desnaturalizarse. Lo que debemos hacer, lo que debe hacerse, es poner encima de la mesa su cumplimiento. Y para eso es necesario el compromiso político de quien mantiene esta deuda con Euskadi. Como saben, hace 15 días mantuve una reunión con el presidente del Gobierno español en el Palacio de la Moncloa. El objetivo era analizar la agenda bilateral que ambos gobiernos hemos compartido estos 18 meses de legislatura vasca. Entregué al presidente Sánchez un informe con el grado de cumplimiento de los acuerdos alcanzados. En ese informe reconocíamos los avances positivos. Positivos por la transferencia de varias competencias, pero también subrayábamos los incumplimientos en algunas materias esenciales para el bienestar de las y los vascos. El más relevante, y que destaco hoy aquí también, es el incumplimiento del compromiso de culminar el Estatuto de Gernika antes de que finalizara el año 2025. La conclusión fue clara: preocupación y exigencia al Gobierno español para que aborde las negociaciones de una forma más planificada, más rigurosa, seriedad, diligencia ante los acuerdos alcanzados y firmados, y tengo que decir que la respuesta de Sánchez fue prometedora. Pero la experiencia nos demuestra que hasta firmar no nos debemos confiar. Y recuerdo que en estos momentos estamos hablando de competencias de calado. Competencias que nos pertenecen, pero que el Gobierno español pues, se ha resistido a traspasar, vulnerando la voluntad democráticamente expresada por vascas y vascos hace ya mucho tiempo. Como saben, hemos abierto una nueva fase de la agenda bilateral,
Hoy mismo la consejera Ubarretxena está en Madrid celebrando reuniones con diversos ministerios. Hemos acordado celebrar una comisión bilateral de cooperación y una comisión mixta del concierto económico antes de Semana Santa. Los objetivos que se enmarcan son fundamentalmente en 3 ejes: autogobierno político, que tiene que ver con un paquete de competencias que incluya la que afecta a los aeropuertos; autogobierno económico, que tiene que ver con acuerdos en la Comisión Mixta del Concierto, incluyendo fundamentalmente recursos para la dependencia o el inicio de las negociaciones de la nueva ley quinquenal de cupo; o políticas públicas y retos de futuro que tenemos entre manos en el ámbito de la salud, de la seguridad, de la industria, de la migración o de la conectividad, por citar algunas. Porque yo me pregunto, ¿a quién no le interesa que en Euskadi podamos tener más jueces o más juicios rápidos para hacer frente al fenómeno de la multirreincidencia? ¿O que podamos contar con más médicos para hacer frente al déficit que tenemos en Osakidetza? ¿Quién se opone a que podamos trabajar para que los aeropuertos vascos tengan más y mejores conexiones internacionales? ¿A quién no le interesa que Euskadi cuente con herramientas para gestionar un fenómeno y un reto enorme como es el de la migración? Esto no son obsesiones identitarias. Esto es más y mejor bienestar para las vascas y para los vascos. Y es lo que hay en juego cuando hablamos de autogobierno. Es responder a las demandas y necesidades de la sociedad vasca. Por eso nuestro empeño en que el Gobierno español cumpla en su totalidad los compromisos adquiridos. Hemos demandado, además, que se aborden las negociaciones asumiendo unas directrices políticas más resolutivas, es decir, que lo pactado a nivel político no se tope de manera continuada posteriormente con obstáculos o resistencias o trabas de carácter administrativo, sí, pero también a veces políticas. Esa práctica es dilatoria, es obstruccionista, solo devalúa la acción política y incide de manera directa en las oportunidades de Euskadi y en la calidad de vida de la ciudadanía vasca. Yo creo que no debemos permitirlo. Durante estas próximas semanas podremos calibrar la voluntad real del Gobierno español en su conjunto. Veremos qué es lo que ocurre. Insisto en que la respuesta de Sánchez fue prometedora. Lo que tenemos claro es que no vamos a contribuir al ruido, tampoco al descrédito de la acción institucional y política. No vamos a alimentar el clima de confrontación y crispación permanente que vemos, desgraciadamente, del Ebro para abajo. Vamos a seguir siendo firmes en los contenidos y pragmáticos en la acción. Pero tan claro como esto, afirmo que no vamos a dar por buenas ni competencias desnaturalizadas, ni reinterpretaciones interesadas, ni dilaciones injustificadas. Cumplimiento del Estatuto de Gernika es una deuda pendiente del Estado con el pueblo vasco y, como dice en latín, pacta sunt servanda. Los pactos están para cumplirse. Bueno, y hoy recordamos que es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en las Ciencias y queremos acercarnos de nuevo al mundo de la investigación, de la innovación, pero desde una perspectiva inspiradora. Vamos a hablar sobre ciencia, curiosidad y el papel de las mujeres en campos que tradicionalmente han sido dominados por los hombres. Hablamos de retos, descubrimientos y motivación, explorando cómo la pasión por la ciencia puede transformar vidas. Y de eso sabe muy mucho nuestra siguiente invitada, Marité Cárdenas. Ella es científica y profesora de investigación de Ikerbasque. Marité, buenas tardes, Arratsaldeon. Hola, buenas tardes. Bueno, Marité, antes de nada, Soriona, felicidades, Día de la Mujer y la Niña en las Ciencias, por empezar por el principio. ¿Qué te inspiró a ti, Marité, dedicar tu vida a la ciencia y en particular o en especial a la biofísica? Vale, pues yo creo que en mi caso es como el de la mayoría de las personas, en el cual no estaba muy segura de lo que quería hacer, pero estaba segura de que quería estudiar algo que me explicara por qué eran las cosas como eran. Y empecé a estudiar una ingeniería mecánica, y rápidamente me di cuenta que eso no era lo mío, que yo lo que quería era entender las cosas hasta el fondo. Y por eso me fui en química.
Estudié química, licenciatura en química en la Universidad de Simón Bolívar, en Venezuela. Y de allí me fui a Suecia, donde hice una maestría en ciencia de alimentos. Y por un camino muy tortuoso he vuelto a la química después, en tal caso la química física. Y de allí otro camino más tortuoso, pasando por Dinamarca, volviendo a Suecia, yendo a Singapur y luego aquí en España, en el área de la biomedicina y la biofísica. ¿Y por qué me gusta esto? Pues porque es algo, estas áreas son áreas en las que se mezclan muchas ciencias distintas, muchos conceptos distintos, y justo allí es donde hay muchas cosas divertidas que aprender. Bueno, por lo que vemos, Marité, y como buen ejemplo, tienes varias características, ¿no? Esa curiosidad, que yo creo que hay que tener, ¿no? Que es fundamental, bueno, en todas las parcelas de la vida, hasta para transmitir, ¿no? Trabajar, en este caso, en un medio de comunicación, pero bueno, la curiosidad es fundamental. Espíritu aventurero, porque has recorrido, ¿no? Varios países. Muy tortuoso. Varios lugares, y también, bueno, valentía y bueno, pues y el dejarte llevar, ¿no? Por la vida, el poner, ¿no? Esa curiosidad al servicio también de los demás. Es decir, las características, hemos dicho algunas, pero esas son fundamentales que tiene que tener una investigadora, ¿no? Sí, sí, claro, desde luego la curiosidad y es básica. Tienes que uno tener una pasión por entender las cosas y una gran dedicación. Y también, digamos, paciencia, mucha paciencia y creer en uno mismo. Muchas cosas que nosotros las mujeres fallamos en comparación con los hombres es que dudamos mucho más de nosotras mismas. Y un científico de por sí, por definición, no sabe. Un científico no sabe lo que investiga. Por eso investiga. Es para buscar una respuesta. Tiene una hipótesis que podría o no podría ser, pero en realidad no lo sabe. Entonces yo creo que eso es algo muy, muy importante, ¿no? Tener esa curiosidad y esa fortaleza de creer en uno mismo, aunque no esté totalmente segura de que sea cierto, ¿no? Marité, a día de hoy todavía en esta parcela, ¿no? En el mundo de la ciencia, de la investigación, como decimos, ¿no? Bueno, pues históricamente, ¿no? Dominadas o descubrimientos que hicimos las mujeres, pero que han sido luego otorgadas a sus maridos, a los hombres, pero a día de hoy, aunque hemos avanzado mucho, afortunadamente, pero si seguimos las mujeres o seguís las mujeres teniendo en el mundo de la ciencia, yo por eso no me incluyo, porque yo, vamos, soy más de letras que otra cosa, pero tenéis que seguir renunciando a ciertas cosas, teniendo que, es decir, que elegir a veces en la conciliación, es decir, todavía sigue siendo un mundo complicado, se os pone complicado por el tema de familia, conciliación y demás, el mundo de la ciencia y la investigación con respecto a los hombres. Ya, yo creo que desde luego, ¿no? Pero no solamente en la ciencia, sino en todas las áreas, como tú lo has dicho, ¿no? Todas las profesiones, las mujeres lo tenemos mucho más arriba que los hombres. ¿Por qué? Porque, pues sí, primero que nada, lo típico, ¿no? Que una opinión de una mujer no vale igual que la de un hombre. Es así, ¿no? Tú traes una idea a la mesa y todo el mundo ni la escucha. Pero ¿te ha pasado si la a ti, dice Marité? un hombre, ¿Te ha pasado de poder tener una idea o proponer algo y el hecho de ser mujer, como mirar, aunque luego ya se tome en consideración, pero de primeras tener esa dificultad? Usualmente luego un profesor mayor, un hombre mayor lo dice y todo el mundo, oye, vale, qué interesante, sí. Se le escucha más, ¿no? Normal, esto pasa todos los días. Marité, ¿algún proyecto en el que estés trabajando ahora mismo que nos puedas contar? Sí, estoy trabajando en varios proyectos. Una de las cosas que más me interesa es el tema de las lipoproteínas, que son las partículas estas de colesterol bueno y colesterol malo. Son pequeñas nanopartículas, muy pequeñitas, que circulan en nuestro cuerpo para llevar las grasas.
y el colesterol, por supuesto. Y no se sabe muy bien por qué algunas de estas partículas son funcionales y otras no. Hay unas que deberían ser funcionales, incluso en gente joven de 20, 30 años, 40 años, pareciera que fuesen saludables y resulta que no, te puedes morir de un infarto. Entonces, estas cosas creo que desde el punto de vista biomédico, biofísico, podemos aprender mucho y es una de las líneas que quiero establecer aquí. Y aprovechando que hoy es el día y que te tenemos, Marité, al otro lado, consejos que le darías a las niñas, jóvenes que nos están viendo, que sueñan en convertirse en científicas, y un poquito qué pasos que podemos hacer para fomentar esa curiosidad y dar visibilidad a las mujeres, especialmente, bueno, en la ciencia y las carreras STEAM, como solemos decir. Sí. Bueno, yo creo que primero que nada, este dicho inglés que dice fake it until you make it, aparéntalo antes hasta que lo puedas hacer, ¿no? Es algo que nosotras las mujeres deberíamos aplicar más, porque los hombres lo aplican todo el tiempo. No significa que hay que hacer un fraude. Lo que significa es que tienes que confiar en ti, confiar, aunque no estés segura, y ir adelante, porque a lo mejor tienes razón y va a ser muy importante. Entonces, a las mujeres, a las niñas en particular, más confianza en sí mismas, menos dudar, menos pensar en lo de los demás, lo que los demás piensan. Y por supuesto, tener apoyos, redes de apoyos. Nosotras las mujeres se nos va muy bien trabajar en equipo, se nos da muy bien la investigación colaborativa. Y busquemos ese apoyo porque allí usualmente lo hacemos muy, muy bien. Y luego también, pues por esto mismo, porque somos más sociales, también contribuimos a un ambiente menos tóxico. No somos tan competitivas. Hay competición, evidentemente, pero usualmente nos podemos ayudar y recordarse de eso, que no estamos solas y buscar ayuda y buscar apoyo. Y por supuesto, en la parte personal es muy, muy importante y hay que tratar de que se creen redes sociales para que las mujeres podamos tener una familia. Yo tengo 4 hijas y la verdad es que no hay ningún éxito profesional que supere la satisfacción de ver a un hijo superarse, ¿verdad? Y me parece muy triste que las mujeres tengan que dejar de disfrutar de esta parte por tener que dedicarse a la ciencia. Es algo que definitivamente debe cambiar. Pues Marité, la verdad es que un auténtico placer, un buen ejemplo para el día de hoy, 11 de febrero, pero como decimos, tienen que ser todos los días del año, recordar esa curiosidad, que no falte, cada una que se dedique a lo que quiera, pero hombre, las ciencias, la investigación, necesitamos a más profesionales y a más mujeres, Marité, más como tú. Un beso enorme, gracias. Un besito. Hasta luego. Gracias, chao. Seguimos con más actualidad. El Gobierno vasco anuncia la apertura del centro penitenciario de Guipúzcoa en Zubieta entre los meses de mayo y junio. El Departamento de Vivienda y Agenda Urbana avanza que en las próximas semanas adjudicará el proyecto de derribo de la cárcel de Martutene a través de Visesa, que lo entregará en septiembre a una entidad estatal encargada de ejecutar la demolición, cuyo coste rondará los 4 millones de euros. El nuevo desarrollo del ámbito residencial permitirá la construcción de 400 viviendas protegidas. De ser una cárcel a ser una gran oportunidad para esta ciudad y una oportunidad completando este barrio de Txomin Enea con esa segunda fase que lleva esperando mucho tiempo y que lo está haciendo porque hay una cárcel que tiene que terminar su vida útil y ser derribada. Hoy ya tenemos una fecha de traslado de los presos. Quiero agradecer el trabajo coordinado que ha hecho el Departamento de Justicia con el de Vivienda para efectivamente poder acompasar todos los trabajos. No es casual que hoy nos acompañe el secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, porque esta va a ser una operación en colaboración y en coordinación interinstitucional como debe ser. Esto significa que si en mayo-junio los presos van poco a poco trasladándose a Zubieta, nosotros ya hemos licitado desde Visesa el proyecto
de demolición, para que lo tengamos redactado y en septiembre se lo podamos entregar a la empresa pública Casa 47, que como sabéis es el instrumento que el Ministerio de Vivienda se ha dado para gestionar numerosas operaciones de vivienda en el conjunto de España. Esto significa que en el primer semestre, si todo va bien y Casa 47 saca a concurso lo que es la obra de demolición y obtiene la autorización, la licencia de demolición por parte del Ayuntamiento, en el primer semestre del año que viene, año 2027, estaremos en disposición de derribar la cárcel y empezar el resto de los trabajos. Quiero poner de manifiesto que esta va a ser la primera operación de vivienda en décadas, diría que es la primera en democracia en la que el Gobierno de España y el Gobierno vasco vamos a colaborar para levantar un nuevo barrio. Y lo vamos a hacer con 400 viviendas para las clases medias donostiarras, para diferentes umbrales de edad, pero fundamentalmente para diferentes umbrales de renta, pero fundamentalmente para clases medias y el 50% para jóvenes. Van a ser 400, como digo, de acuerdo con el plan, con el plan general de San Sebastián, que está aprobado, y acometeremos, por tanto, todos los costes de urbanización, entre ellos el recrecimiento de la zona para salvar la cota de inundabilidad que afecta a la cárcel y los trabajos de urbanización que se requerirán para posteriormente construir todas esas viviendas. Esta es una de las grandes operaciones de vivienda de San Sebastián, digamos que no deja de tener algo de simbólico, porque de ser una cárcel, propiedad por supuesto del Estado, a ser una operación de vivienda pública, protegida y asequible, también de la mano del Gobierno de España, pues creo que es una magnífica noticia. Y por tanto, y antes de pasarle la palabra, pues quiero agradecerle esa mirada, esa sensibilidad, porque este es un expediente que llevaba tiempo esperando. Estábamos todos a la espera de que se construyera el nuevo centro penitenciario para que la cárcel dejara de serlo y poder derribarla, pero lo interesante es que en cuanto el Gobierno vasco negoció con el Ministerio la posibilidad de que esos suelos se pongan al servicio de la causa de la vivienda, lo cierto es que no dudaron un instante. Y es importante porque obtenemos ese suelo, pero es importante porque el Ministerio se compromete a construir junto con el Gobierno vasco la vivienda, y eso es una novedad. En meses se producirá el traslado del centro penitenciario de Guipúzcoa, de Martutene a Zubieta, en un equipamiento construido en los últimos años y cuya puesta en funcionamiento se está ultimando. Su apertura será clave para la consolidación y avance en la implementación del modelo penitenciario vasco. Un modelo que está demostrando que es posible cumplir la Constitución de una forma más humana y eficaz, con penas que castigan, por supuesto, sí, pero que sobre todo preparan a las personas para volver a convivir en sociedad. Y eso beneficia al conjunto de la ciudadanía. La previsión que manejamos es que entre los meses de mayo y junio se puedan trasladar a los internos que ahora están en Martutene hasta Zubieta. Bueno, y tenemos una cita todos los jueves disfrutando de sabrosos pinchos, pero sobre todo con la solidaridad como parte importante del menú. Pincho solidario gracias a, bueno, pues a dos asociaciones maravillosas a las que queremos muy mucho, y en representación pues también a dos personas a las que adoramos. Belén Peña, ella es voluntaria y alma mater, creadora de Creando Futuros. Belén, buenas tardes. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Juntada junto a estos angelitos de la guarda que son Intervención Solidaria Baracaldo, Carmelo Careaga. Carmelo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Arratsaldeon. Bueno, todos los jueves en el Green Café de Baracaldo a partir de las 7 de la tarde, es decir, mañana ya tenemos cita, tenemos plan de 7 a 9, pincho solidario, todo lo que se recaude, €1 solamente por disfrutar de buenos pinchos para Creando Futuros. ¿Cómo os juntáis? ¿Cómo os conocéis? ¿Cómo surge aquí esta colaboración? ¿Belén? Bueno, pues, a ver, nos conocemos de hace muchos años porque el hijo de Carmelo estudiaba en el colegio que yo trabajaba, en el colegio El Regato. Entonces nos conocemos, pues eso, de padre y profe. Y luego nos hemos vuelto a juntar en el tema solidario hace un par de años, cuando Coro hizo el programa de protagonistas, y resulta que era Protagonistas Margen Izquierda, y hizo el programa con él y hizo el programa conmigo. Y al vernos dijimos, ¡hombre! Sí.
si somos entrañables. Qué bueno, y solidarios, Belén, ahora seguiremos hablando del pincho solidario, pero fíjate, ¿cuándo creas Creando Futuros esa iniciativa para promover la educación de los menores en Senegal, esa escuela, que tenemos imágenes, para que tengan ese futuro? Porque la educación es uno de los pilares básicos para tener ese futuro, ¿no? Sí, a ver, el trabajo empieza en el 2006, pero la ONG no nace hasta el 2011. ¿Vale? Esos primeros años fueron de amadrinamiento de niñas que no tenían posibilidades de ir a la escuela, pero sí tenían capacidades para ello, porque en aquellos momentos pues las niñas no tenían plazas en la vida escolar, ¿vale? Eso ha cambiado en estos años. De Senegal nos enamora su amabilidad, ellos dicen la teranga, ¿vale? La conexión que establecen. Y en el 2011 ya se legaliza Creando Futuros, se legaliza aquí, somos una ONG pequeña de Vizcaya con Senegal, y se legaliza también Eulexibir, que significa lo mismo pero en Golop, allí en Embur, en Senegal, donde trabajamos. Y ahora, este año, hacemos 10 años de funcionamiento de la escuela, ¿vale? Y bueno, pues tenemos a 106 niños de 3, 4 y 5 años que no solo tienen escuela, sino que tenemos un comedor escolar para garantizar que pueden comer una vez al día todos, ¿vale? Y luego además hacemos 2 revisiones pediátricas al año, una en comienzo de curso y otra en final de curso, y este año además, cuando vaya el equipo de pediatría de aquí, va a ir también un equipo de higiene bucodental de FP Baracaldo, porque vamos a implantar la higiene bucodental dentro de la praxis de la escuela, ¿vale? Y entonces, bueno, pues ahí vamos, sumando y sumando cositas. Sumando cositas, sumando colaboraciones, intervención solidaria, en este caso para Creando Futuros, Carmelo, con este pincho solidario. Todos los jueves, recaudar dinero, eso es lo importante, que vayamos, disfrutemos de los pinchos y lo máximo posible. Hay un tope, no, lo máximo, ¿no? Aquí no nos ponemos tope. Sí, estamos 2, pero deberíamos estar 3, porque claro, lo importante aquí es el green, Zavalla. El local, que es el que todo lo que se recaude por los pinchos, en este caso lo dona a Creando Futuros. La colaboración nace porque nosotros lanzamos la campaña de lo que íbamos a hacer este año. Uno de los eventos era el pincho pote solidario. Nos mandó un mensaje Belén, oye, a ver qué podíamos hacer juntos. Hablamos con Lola y entonces decidimos que, pues en vez de que el green nos lo diera a nosotros y nosotros dárselo a Creando Futuro, que directamente se lo dieran a ellos en este caso. Y agradecidos porque evidentemente es un pincho riquísimo, os vais a chupar los dedos, te atienden fenomenal y Lola es una bellísima persona. Fíjate, Belén, qué necesario es nuestra aportación, ¿verdad?, para seguir creando esos futuros. Tú, además, Belén, colaboras también con otras entidades. Esto te viene muy de chiqui, ¿no? Según me han chivado, bueno, además de ser flamante voluntaria del año de Portugalete, como buena portugaluja, Soriona, que de nuevo que también Coro lo comentó aquí en Tele7. Esto viene de lejos, Belén, tu alma voluntaria ya desde muy chiquitina, apuntando maneras. Sí. Evidentemente es algo que siempre me ha parecido interesante y siempre he estado muy vinculada al mundo solidario, ¿vale? De formas muy diferentes, pero he ido creciendo siempre dentro de ese mundo. Y yo creo que no solo es que he ido creciendo, sino que me ha hecho crecer a mí como persona. Y sí, este año he tenido el honor de ser la voluntaria del año en Portugalete y que eso haya servido para hacer más visible el proyecto, porque lo malo que tenemos los proyectos pequeños o las ONGs pequeñas es que el corazón lo tenemos grande, pero los recursos son muy pocos y tenemos muy pocas posibilidades de sumar, ¿no? Entonces, bueno, pues otra iniciativa también ahora en Baracaldo, que también nos va a ayudar a sumar recursos, va a ser el concierto, el segundo maratón de concierto solidario, que se celebra este domingo en el Parque de los Hermanos, y también vamos a estar allí, y pues también encantados. Pero eso, que vamos sumando poquitos a poquitos, y es verdad que parece que cada uno de nosotros parece que no podemos hacer nada, ¿no? Y eso es mentira. Todos podemos sumar nuestro pequeño granito de arena, pero el de uno con otro, al final haces una pequeña duna.
Y es verdad, no vas a cambiar el tercer mundo, no vas a cambiar, vas a poder cambiar la vida de algunas personas. Y como yo digo, eso ya te tiene que generar satisfacción en decir, vale, es verdad, no puedo cambiar el mundo, mis recursos son los que son, pero hemos sido capaces de cambiar la vida de estas personas, las posibilidades de estas mujeres, porque nosotros en Senegal trabajamos sobre todo educación y visibilizar a las mujeres, desarrollamos proyectos con ellas. Este 2025 hemos tenido un proyecto muy bonito que era de alfabetización de mujeres, porque tenemos mujeres en el barrio que tienen 20 y tantos años y son analfabetas, nunca han tenido la posibilidad. Allí se pensaba que quien tenía que ir a la escuela eran los chicos, afortunadamente hemos ido cambiando en estos años, pero que quienes tenían que ir a la escuela eran los chicos porque eran los que iban a llevar el sueldo a casa, incierto. Y sin embargo a las niñas no había plazas escolares para ellas, se entendía que su madre era la que le tenía que enseñar a llevar una casa, a ir a por agua al pozo, a traer palos para hacer el fuego, a ayudar a cuidar de los hermanos, a lavar, a fregar, a cocinar, y con eso ya estaba cumplido el papel de la mujer, ¿vale? Y entonces claro, es pues ayudarlas a entender que no, que ellas son mucho más que todo eso y que evidentemente tienen que tener las mismas oportunidades que los chicos para estudiar, para desarrollarse, para poder hacer un trabajo. Entonces, bueno, pues en esas estamos. Te iba a preguntar principales retos, ya con este maravilloso proyecto que tenéis, y como comentas, una ONG pequeñita pero de gran corazón, como para abarcar más, ¿no, Belén? Es imposible. Pues mira, este año queremos hacer un proyecto que sería... venga, cuéntame la exclusiva, que se la roba Coro. No, se la acabo de contar ahí fuera. Ay. Un proyecto de compresas, elaboración de compresas, porque nos han dicho los profes que las niñas, en cuanto empieza la adolescencia y tienen la regla, pues que claro, que faltan prácticamente una semana al mes y que luego les cuesta remontar y pillar lo que han perdido en los días de clase. Entonces, pues tenemos la idea de desarrollar un proyecto de elaboración de compresas que sean reutilizables, lavables, y poderlas elaborarlas allí para generar trabajo, para que otras mujeres puedan llevar un sueldo digno a casa, y luego, evidentemente, poderla repartir en nuestro entorno, en el barrio, entre las casas donde haya, pues eso, adolescentes y gente joven, para que no entiendan que tener la regla es una enfermedad, sino que puedan continuar. Es que allí ni las escuelas ni las casas tienen condiciones higiénicas, entonces, claro, pues se vive como, te tienes que quedar en la cama, cariño, porque así, pues bueno, manchas una toalla, te pones otra. Eso, que puedan vivirlo un poco con más normalidad. No quiero decir que allí no haya compresas, allí hay compresas, en las farmacias venden compresas, como las que usamos aquí, y tampones, y dodotis, pero su economía no les permite poder tener eso, con lo cual pues está fuera de su alcance. Es como un artículo de lujo, dicho así, existe, ¿no, Belén? Pero fuera del alcance de la población más general. Claro. Oye, pues tenéis esos proyectos. Así que buscamos ayuda. Buscamos ayuda. Ayuda a comer pinchos. Y buscamos empresas que también se quieran implicar en esa cuota solidaria, pues bueno, en generar, no solo con nosotros, sé que hay muchísimos proyectos, todos interesantes y bonitos, sino colaborar con alguno. Pues Pincho Solidario, todos los jueves, mañana nos toca Pincho Pote, a partir de las 7, de 7 a 9 en el Green Café de Baracaldo. Carmelo, nos tenemos que ir a Publi, hoy no te podemos... Yo estoy feliz, hoy estoy relajado. Eso sí, vienes de Green, vienes de vengo de Green. Que la gente colabore el 100% para Creando Futuros, con estos maravillosos proyectos, y también, bueno, ese gran granito de arena que pone Intervención Solidaria Baracaldo, que hace un montón de cosas que lo contaremos aquí. Carmelo, Belén, es que ricasco. Sí. Carmelo, ¿algo que añadir antes de irnos a Publi? Hombre. Que me vaya a comer pinchos. Que vayan, si es que está en el centro del pueblo, o sea, más a mano imposible. Calle Zavalla. Exactamente, en el Green Café, calle Zavalla, todo el mundo Pincho Pote, €1, y ayudamos a muchas personas y seguimos creando esos futuros, y así fomentamos esa esperanza para muchas mujeres y niñas. Genial. Es que ricasco a los dos. Os esperamos. Espacio subvencionado por el Departamento de Cultura y Política Lingüística.
Bueno, aviso importante, la Diputación Foral de Vizcaya alerta de la comisión de un fraude relacionado con la declaración del IVA. La Diputación de nuestro territorio vizcaíno ha detectado la circulación de mensajes electrónicos fraudulentos dirigidos a cuentas personales que aparentan ser comunicaciones oficiales de la Hacienda Foral relacionados con el impuesto sobre el valor añadido, el IVA, correspondiente al ejercicio 2024. Estos correos están encabezados por el título Comprobación limitada IVA ejercicio 2024 y contienen supuestos avisos sobre discrepancias en las declaraciones del IVA, facturas no reflejadas correctamente o documentos de operaciones intracomunitarias. Además, los mensajes invitan a acceder al enlace acceder a Bizkaikoa para aportar documentación justificativa. La Diputación nos informa que nunca solicita información ni documentación personal ni empresarial por correo electrónico ni enviar enlaces a los que la ciudadanía debe acceder para aportar datos. Por ello, recomiendan no abrir ni acceder a los enlaces incluidos estos correos, ni facilitar ningún dato personal o bancario, porque se trata, como decimos, de un fraude. Bueno, hay un bulo que circula también en redes sociales relativo al ingreso mínimo vital. El gobierno estatal no ha cambiado las normas para que a partir de este año los mayores de 30 años que vivan con sus padres puedan recibir una ayuda de más de 700 euros al mes. La ayuda económica a la que se refieren estas publicaciones de internet es el conocido ingreso mínimo vital. No es una ayuda ni un cambio normativa. El texto original es de 2021 y que ya recogía este supuesto. Además, no todos los mayores de 30 años pueden acceder a esta prestación. Entre los requisitos se indica para acceder a este ingreso mínimo vital que dependerá exclusivamente del nivel de ingresos y del patrimonio de la persona que lo solicite, con lo cual no todos los mayores de 30 años pueden cobrar estos 700 euros, se trata del ingreso mínimo vital y que, como decimos, bueno, pues no es ninguna ayuda que ahora mismo haya sacado el gobierno central, sino que se trata del ingreso mínimo vital. O sea que ese bulo de que es una nueva ayuda, pues no es cierto. Bueno, ojo, la pregunta está ahí. ¿Es seguro pulsar el botón de darse baja de correos no deseados o fraudulentos? Bueno, podrían robarnos los datos o aumentar el envío de ataques phishing. Algunos correos no deseados o sospechosos incluyen un botón para darse de baja. Pero, ojo, pulsarlo puede confirmar a los ciberdelincuentes que la cuenta está activa y aumentar así el riesgo de recibir nuevos intentos de timo. Este supuesto enlace puede llevar a estas web fraudulentas que buscan robar datos personales o bancarios y recopilar información del usuario según los expertos consultados. Para evitar el spam se recomienda marcar los mensajes como no deseados y no interactuar con enlaces sospechosos y no marcar ningún botón, con lo cual, ojo, porque este botón de darnos de baja puede redirigirnos a web fraudulenta, recopilar metadatos y activar más ataques. Así que, ojo, cuidado con este botoncito, no hacerlo ni caso y simplemente estos mensajes o correos no deseados o fraudulentos, marcarlos directamente como spam. Bueno, y teníamos otra, esto sí que es un bulo que tiene como protagonista un partido político, bueno, pues de la ultraderecha, que está muy en boga con esto de los pactos de las últimas elecciones en Aragón. Vox, bueno, pues es falso, en este caso no es verdad. Vox no ha prohibido el burka en Baleares. Se trata de una proposición no de ley para pedir al gobierno que prohíba el burka o el niqab en espacios públicos, pero no es jurídicamente vinculante. Y es que circulan mensajes en redes sociales que aseguran que la conocida formación de Santiago Abascal ha conseguido aprobar en las Islas Baleares la prohibición del burka. Bueno, pues son afirmaciones engañosas, es un bulo, son fake, porque Vox no ha prohibido, o a pesar de que quiera o no quiera, eso ya lo hay, no lo entramos, no ha prohibido el burka en Baleares. En realidad, como decimos, es una proposición no de ley, no jurídicamente vinculante, con lo cual, bueno, pues no ha conseguido prohibir el burka en Baleares y, como decimos, es bueno, pues una proposición no de ley, con lo cual se trata, en este caso, de un bulo que tiene como protagonista el partido de Santiago Abascal, el partido Vox. Espacio subvencionado por el Departamento de Cultura y Política Lingüística.
Pues seguimos hablando de Negufest, que nos está trayendo propuestas musicales muy interesantes, ¿verdad?, este invierno, y la que nos toca esta semana es espectacular, porque tenemos cita con uno de los nombres más emblemáticos del rock argentino, Santiago Motorizado, que ha arrancado su gira en solitario después de haber liderado durante un montón de años otro proyecto del que vamos a hablar largo y tendido en los próximos minutos. Vamos a charlar con Santiago Motorizado. Buenas tardes, bienvenido, ¿qué tal? Buenas, ¿cómo andan? Bueno, encantados de recibirte y de que nos hayas abierto este ratito para charlar aquí en las tardes de Tele7 sobre tu visita, que será dentro de nada. Este miércoles estarás en el Café Anchoquia, que además es un sitio muy emblemático también de Bilbao, presentando tu primer disco en solitario. A ver, no eres novato en esto, llevas muchos años de carrera musical, pero ahora empiezas en solitario. Cuéntanos cómo ha sido tomar esta decisión de lanzarte así, tú solo, ante el peligro. Total. La verdad que tengo recuerdos de mis primeras presentaciones en solitario con un miedo muy profundo que no había sentido desde las primeras presentaciones con Él mató a un policía motorizado. Y ese día dije, ¿por qué hice esto, no? ¿Por qué me lancé al solitario? Me arrepentí enseguida. Pero bueno, después se me pasó, me acostumbré y ahora estamos acá de gira. La verdad que feliz de poder tener este otro proyecto y jugar un poco a ser también otro, ¿no? A ser otro personaje. Un poco esa es la excusa, también estar siempre en movimiento, en estos espacios que quedan. Con Él mató, poder irme de gira con estas canciones. La verdad que es un poco de todo eso, ¿no? Feliz porque vivo otra experiencia, porque sucede otra cosa arriba del escenario, y feliz de volver a Bilbao, que es un lugar donde siempre nos tratan con mucho cariño, y el Café Anchoquia creo que es el único lugar donde he tocado, varias veces ya, pero para mí nada, ya es como un lugar, no sé, propio, lo tomo como un hogar. Como si estuvieras aquí en tu propia casa. Bueno, claro, subirse a un escenario... Hacen una comida muy rica, perdón que interrumpa, hacen una comida muy rica, así que estoy esperando ya también ese momento. Bueno, pues eso disfrútalo cuando estés por aquí, en esta ciudad que te va a acoger con los brazos bien abiertos. Él mató a un policía motorizado. Ese es el nombre de tu proyecto, un proyecto que además ha tenido mucho calado, ¿no? Y que ha sido pues referente del indie, del rock en tu país. Eso es una responsabilidad muy grande. Es una responsabilidad muy grande, la verdad que sí. Nunca lo creímos, en el sentido de que nos hablan de esas cosas, en esos términos, y yo siento que están hablando de otro y de otros, pero la verdad que van pasando los años y las nuevas generaciones, nada, siguen nombrándote como una especie de referente, como un lugar donde se inspiraron a hacer su música, y la verdad que eso para mí es lo máximo que te pueden decir, ¿no? Nada más lindo que eso. Y la verdad que nada, feliz con eso y feliz también con este proyecto en solitario que me lleva por el mundo y con el que también vivo esta experiencia y conexión con un montón de gente de todas partes y con un montón de músicos también, ¿no? Y con el público que sigue a Santiago Motorizado en solitario, ¿es el mismo público que seguía a Él mató a un policía motorizado, o crees que las cosas han cambiado? ¿Cómo se lo han tomado tus seguidores, el que inicies ahora tu carrera en solitario? No, se lo toman bien. La verdad que nada, los dos proyectos siguen, ¿no? Siguen conviviendo, pero lo toman bien. No sabría identificar si es el mismo público, entiendo que sí, que gran parte del público tiene simpatía por Él mató a un policía motorizado, pero entiendo también que estas canciones y este formato y lo que sale, ¿no?, de todo esto empezó como a generar una conexión con otro público, ¿no? Y la verdad que eso lo noto bastante, sobre todo en Argentina, en Buenos Aires, o recorriendo un poco el país. Y la verdad que, bueno, cruzando el océano vamos a vivir esta experiencia, la estamos viviendo, la hemos vivido con el disco que hice de canciones para Ocupas, pero nada, cada noche es una experiencia nueva. Me gusta pensar que sí, ¿no? Me gusta pensar que hay un público nuevo que está conectando con estas canciones,
y que esta cosa de ampliar mi experiencia, el espectro musical sonoro, también significa que se amplía un poco la repercusión para diferentes lugares. Bueno, y que las cosas también cambian, ¿no? Porque cuando formas parte de un grupo, un proyecto compartido, las decisiones también han de tomarse de forma compartida, pero en solitario esto es diferente. ¿Has notado que tu trabajo cambia, tu dinámica de trabajo cambia, ahora que ya no dependes de otras personas? Sí, total, ¿no? Esa es una de las gracias que tiene a veces los proyectos solitarios, que te levantás un día con una idea, una especie de capricho, y decís, bueno, voy para adelante por acá, ¿viste? Sin tener que consultarlo. Pero la verdad, de corazón, están buenas las dos experiencias. Está bueno que alguien, o varios, digan, pará, y si a esto lo mezclamos con esto otro, y si esto que va por acá también puede ir por acá. Esas dos experiencias a mí me gusta, por eso me gusta que mantener estos dos proyectos vivos y atravesarlos, porque de uno voy aprendiendo un poco y todo ese aprendizaje rebota en el otro, y la verdad que esas dos experiencias me gusta vivirlas, ¿no? No me gusta descartar ninguna. Está bueno en lo primero que te decía, ir para adelante con algo sin darle vueltas, y también está bueno ese plan de meter varias cabezas pensando en una canción, en un proyecto, en un sonido. Curiosamente, este primer disco que lanzas en solitario se llama El Retorno, porque realmente es volver de otra forma, ¿no? De una forma diferente, pero sí es verdad que has incorporado elementos diferentes, ¿no? Has salido un poco de, no sé, tu zona de confort y has incorporado cosas distintas a tus canciones. ¿Qué es lo que te ha inspirado? No, lo que te decía antes, ¿no? Jugar un poco a ser otro, recorrer esos caminos que no están recorridos por el matón policía motorizado, estar siempre en movimiento. La verdad que va por ahí, ¿no? Vivir la experiencia de la música y ampliar, ¿no? Todo. La verdad que eso es lo que me motiva, es lo que está en mi cabeza. A la hora también de pensar lo que va a venir, ¿no? Nuevas canciones para el Mató, nuevas canciones para este proyecto. Siempre ir en búsqueda de algo nuevo, ¿no? Jugar un poco ahí con ese aprendizaje y ver qué sale de todo eso. Bueno, y en este momento en el que estás en plena gira presentando pues, por todo el mundo este disco, El Retorno, ¿estás ya pensando en lo que va a venir después de la gira? Mi cabeza está en constante neurosis, eso no lo puedo evitar. Entonces, nada, siempre estoy pensando en cosas, ¿no? Porque un poco nada, dedicarse a esto de hacer canciones, de lo creativo, es aceptar que cualquier idea puede aparecer en cualquier momento, y es tener la cabeza un poco en ese modo, ¿no? De estar atento a todo, ¿no? A una palabra que uno escucha, a algo que ve, a algo que está pasando, a una experiencia, a un personaje, lo que sea, siempre está ahí nutriendo tu cabeza para lo que va a venir. Pero la verdad que también este mundo tan dinámico y tan urgente por momentos, demasiado, un poco a veces nos obliga a estar siempre queriendo estar un paso adelante, lo cual es un error, ¿no? Pero es un error en el sentido de organización de nuestra vida, ¿no? Pero sí en el sentido creativo es algo que uno vive en el presente. Bueno, y además tú llevas ya varias décadas de trayectoria musical, y en este tiempo las cosas en la música, en la industria, han cambiado muchísimo. ¿Qué es lo que más destacarías tú de todos estos cambios? Bueno, hay unos cambios que van no solo que afectan a la industria, sino a todo nuestro entorno, nuestra vida, nuestro día a día, que tiene que ver básicamente con el teléfono móvil. Que ha cambiado nuestra dinámica de conectarnos y de ver las cosas y nada, y tener una percepción un poco más superficial de todo, y la verdad que eso es lo que nada, siempre estoy como discutiendo o lo tengo muy presente, ¿no? También como obviamente usuario asiduo de estas pequeñas adicciones que nos dispara el teléfono. Pero bueno, un poco la música también, obviamente, no está libre de esto, y a veces
Siento que en un punto todo es mucho más efímero, un poco más superficial, y urgente, como te decía hace un rato. Y a veces un poco uno tiene que acomodarse a tratar de cómo uno muestra, ¿no? Esto que tanto ama, lo que tanto cariño le puso, dentro de esas reglas, ¿no? Las reglas del algoritmo. Eso es lo más notorio, porque la verdad que cuando arrancamos con El Mató vivimos otro mundo, donde no había teléfonos inteligentes, y podemos vivir las dos experiencias y notar ese cambio radical, ¿no? No estoy descubriendo nada, ¿no? Es algo que obviamente está ahí en nuestra vida muy presente. Bueno, que las nuevas tecnologías nos pueden ayudar mucho en nuestro día a día, pero jamás podrían sustituir, por ejemplo, un concierto como el que estábamos viendo, esas imágenes que corresponden a una de tus actuaciones en el Teatro Coliseo de Buenos Aires. Ahí es donde sí conectas, ¿no? Con el público, ahí es donde sucede algo difícil de explicar, imagino. Totalmente. Me gusta pensar que hay, en un punto hay como una especie de rebote de tanta virtualidad, y sobre todo en Argentina se está viendo fenómenos de mucha gente yendo a ver mucha música en vivo, mucho espectáculo en vivo, ¿no? Me gusta pensar que tiene que ver con eso, ¿no? Con que hay algo de nuestro espíritu que nos lleva a ir a vivir la experiencia cara a cara con la realidad, y la verdad que es algo que disfruto mucho, ¿no? En el show de presentación, en un teatro tan grande, tan mítico en Buenos Aires, la verdad que vivimos algo increíble, lo llevo por siempre en mi corazón y ojalá algún día repetirlo, ¿no? Fue algo, nada, único. Bueno, este miércoles el público bilbaíno podrá disfrutar de la música en directo de Santiago Motorizado, que presenta nuevo disco y es el primero en su cuenta particular en solitario, pero es un hombre que tiene muchas tablas, mucha experiencia sobre los escenarios y por supuesto lo va a demostrar en el Café Antxokia. Santiago Motorizado, ha sido un placer charlar contigo, muchísimas gracias. El placer fue mío, muchas gracias a ustedes y nos vemos muy pronto. Y así es como ponemos el punto final por hoy a las tardes de Tele7, pero ya saben que la programación continúa aquí en Tele7 para ustedes y que mañana volvemos a las 4 para ofrecerles más contenidos en las tardes de Tele7. Que sigan disfrutando. Agur.